que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y cuando pienso en eso recuerdo lo que dice en Génesis 6, y le invito a acompañarme a leerlo en un momento. Y la razón por la cual halló favor con Dios en primer lugar fue porque lo escuchó. Y de eso hablamos en el mensaje anterior. Escuchó a Dios, halló favor ante sus ojos. No solo lo escuchó, sino dice la Biblia que también confió en Él. Esa es la parte que deseo tratar hoy en este pasaje. Escuchó a Dios y luego confió en Él. Entonces, al pensar en eso, pregúntese, ¿sé cómo escuchar a Dios? Y diría usted que después de escucharlo, está presto y dispuesto y listo, no solo para escucharlo, sino dispuesto a confiar en Él. Piense en esto. Puede orar cuanto quiera. Si no confía en Dios, pierde su tiempo. Porque la fe es fundamental, fue esencial para recibir su salvación. Es esencial para la vida cristiana. Hay mucha gente que dice, bueno, soy salvo. ¿Alguna vez escucha usted a Dios? Pues en verdad no, pero sé que soy salvo. Pues en primer lugar, si es salvo, tuvo que escuchar a Dios porque fue Él quien le dijo que necesitaba ser salvo. Una vez que lo haya escuchado, Él le dirá qué hacer. Así fue como aceptó a Cristo como su Salvador. Pero mucha gente no escucha a Dios. Y si no lo escucha, ¿cómo sabe si está haciendo lo correcto o no? Y luego, ¿tiene fe en Dios cuando le pide algo? Cuando le pide algo a Dios, cierra su oración con grandes expectativas de que Dios contestará su petición. O hace como la mayoría de la gente, o sea, oran y hablan con Dios de esto, aquello y lo otro, y dicen, en el nombre de Jesús, amén, se levantan y se van. Primero que todo, debemos escuchar a Dios. Segundo, debemos confiar en Él. De eso se trata este pasaje y este mensaje. Así pues, hablamos de lo que es el favor de Dios. El favor de Dios es su aceptación, su aprobación, su apoyo, su provisión para nosotros, la energía divina que nos da y su gozo. Con eso en mente, le invito a buscar Proverbios capítulo 3, que es un pasaje bíblico maravilloso. Y en realidad es la forma en que vivió Noé en aquellos días cuando escuchaba al Señor. Vayamos entonces a Proverbios capítulo 3 desde el versículo 5. Dice la palabra, fíate de Jehová y de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, confiar en Él. Reconócelo en todos tus caminos, confiar en Él, y Él enderezará tus veredas, confiar en Él. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, nuestra primera responsabilidad es escuchar a Dios. Le pregunto, ¿toma tiempo para escuchar a Dios? No solo arrodillarse o lo que sea que haga y comenzar a hablar. En segundo lugar, una vez que ora, usted comienza a pensar en lo que ha orado y comienza a pensar, bueno, esto es lo que le he pedido a Dios. Confía en Dios, tiene cierta expectativa. Al levantarse de sus rodillas, es la única forma de decirlo, es la manera en que oro. Cuando termina, espera que Dios haga algo en cuanto a lo que le dijo en oración. Creo que la mayoría de la gente no ora así. Hablan con Dios y le dicen lo que quieren que haga, lo que necesitan que haga, y luego dicen en el nombre de Jesús, amén. No, un momento. Si voy a pedirle eso, voy a confiar en Él. Me levanto, me siento, me voy diciendo, sí, Señor, te he pedido esto, lo espero, confío en que conteste mi petición. Si no termina su oración con un sentido de confianza, solo está balbuceando palabras. Piense en esto. Toda su relación con Dios se fundamenta en eso. ¿Cómo llegó a ser salvo? Al escuchar la palabra de Dios. Fue salvo por fe en que Dios haría lo que dijo. Amén. Eso sonó muy débil. Amén. Confió en Él para que le salvara
y lo único que hizo fue pedírselo de palabra, arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados, y le pidió eso, y luego se levantó y se fue y confió en que Dios contestó su oración. Así que la razón por la cual Noé halló gracia a los ojos de Dios es primero que todo porque escuchó a Dios lo que Dios le dijo. En segundo lugar, confió en Dios. No sabemos la historia. Le invito a acompañarme al capítulo 6 de Génesis porque es un ejemplo perfecto de los tres fundamentos imprescindibles para que Dios actúe en nuestra vida y para que logremos lo que Dios quiere que cumplamos. Primero que todo, escucharlo. En segundo lugar, confiar en Él. Y deseo que veamos esto a la luz del carácter de Noé. ¿Qué clase de hombre fue? Y la forma en que Dios dijo que vio a su sociedad. Esto fue lo que dijo en el 6º capítulo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, versículo 5, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta sociedad donde estaba era abominable. Y Dios le habló. Dios vio que no era distinto a todas las demás personas. Y lo que vio fue a un hombre que tenía una perspectiva distinta. Entonces la Biblia dice, halló gracia ante los ojos de Jehová. Veamos esto. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Piense en esto en serio. Puede decirse de usted de tres maneras, por su conversación, su conducta y su carácter, que es una persona que camina con Dios. Cuando alguien piensa en usted, algún amigo, compañero de trabajo, familiar, quien sea, diría que le ven de esa manera. Por su carácter mismo, por su conducta, le ven como una persona que camina con Dios. En breve lo veremos al comenzar a observar todo esto. Así pues, deseo que veamos el punto de vista que Dios tenía de Noé. Dijo en primer lugar, halló gracia ante los ojos de Jehová. Su historia era justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Puede decirse eso de nosotros? Si no pueden decir eso de nosotros, ¿qué dirían? Que fulano es rico, famoso, que está ocupado, que es buen empleado, buen gerente, un gran vecino, que es alguien de la iglesia, que va a la iglesia, o ¿qué podrían decir? ¿Qué sería más impactante que dijeran de nosotros que caminamos con Dios, que caminamos en su gracia, que hallamos el favor de Dios? Tenemos el favor del Señor cuando lo escuchamos y cuando confiamos en Él. Y eso es cierto en la vida de Noé. Así que deseo que pensemos en esto por un momento. Dios le dijo, Noé, solo hay maldad, pecaminosidad y malicia por todos lados. He hallado en ti un hombre sin tacha, así que quiero que hagas esto. Entonces Dios comenzó a hablarle y le ordenó que construyera el arca. Ahora, ¿qué carrizo era un arca? Nadie sabía acerca de eso. No tenían ni idea de lo que era. Pensemos en algo de 137 metros de largo, de unos 23 metros de ancho y de 3 pisos. Entonces el Señor le habló. Luego la pregunta sería, ¿habría Noé de confiar en lo que Dios le dijo? Pero mire, Noé caminaba con Dios. Dice la palabra que halló gracia para con el Señor. Ahora bien, mucha atención. Si escucha, diga amén. Si le pide algo a Dios y Él le dice el primer paso, quizás sea un paso menor, puede que sea algo muy sencillo que cualquiera podría hacer, oír o lo que sea que Dios le haya dicho. Si Dios le da el primer paso y usted no lo da, lo pierde. Ahora, ¿qué dice la naturaleza humana? Bueno, Señor, si me enseñas cómo, si me dices cómo hacerlo, lo haré. No, le dijo, ocúpate. Así que
tuvo que ocuparse de hacer lo primero que Dios le había dicho que hiciera. Entonces le pregunto, cuando tiene una impresión, una profunda impresión en su corazón de algo que Dios desea que haga, ¿le da alguna excusa para no avanzar y decir, está bien, Señor, lo que sea que digas? ¿O necesita que todo tenga una explicación? Pienso en muchas cosas que Dios me ha dicho que no me explicó. De haberlas explicado es probable que me haya parecido un problema mayor. Dios solo dice, esto es lo que debes hacer, confía en mí. No solo escuchar, sino confiar. Hay 3 claves en la vida de Noé. Escúchame, confía en mí y obedéceme. Esas son las 3 claves en la vida. Confía en mí, escúchame, obedéceme. Así que tuvo que lidiar con eso. Dios le dijo muy claro a Noé, he hallado en ti a una persona justa, intachable. Esto es lo que quiero que hagas. Y esa fue la instrucción que le dio en ese momento. Entonces le pregunto, cuando Dios le habla de algo, le da lo que sea o lo que reciba, por mi parte digo, Dios le habló a mi corazón y dijo, así lo escucho. Cuando Dios le habla, ¿qué hace usted? La Biblia dice que Noé caminó con Dios y halló gracia ante Dios. Entonces el desafío para Noé fue su fe. Haré lo que Dios dijo que hiciera por la razón que me dio, aunque no entienda ni la más remota posibilidad, ni siquiera sé lo que parece. Así que pensemos en esto. Al hacerlo, tuvo un gran enfrentamiento con su sociedad. Piénselo. Él era la única persona justa. Y aquí comienza a hacer algo que era impensable. Parecía absurdo. Solo a alguien sin juicio se le ocurriría pensar en algo así y de paso intentar hacerlo. Mucha atención. Habrá ocasiones cuando Dios le dirá que haga algo que quizás más nadie estará de acuerdo y tal vez ni usted mismo lo entienda. Pero esa no es señal para no obedecer a Dios. Haga lo que Dios le diga cuando y como diga que lo haga y al hacerlo y deje las consecuencias en sus manos. Cuando obedecemos a Dios podemos dejar la responsabilidad en sus manos. Pensemos en esto por un momento. Tuvo una colisión frontal. Piense en el furor de la gente. Cuando Noé comienza a construir algo que al parecer sería inmenso. Se preguntaban cómo piensa que hará todo esto. Así fue como una colisión frontal con su sociedad, quienes no entendían y creían que haría un desastre y dañaría el hermoso terreno de su región. En segundo lugar, cuando dice que Dios le dijo que lo hiciera, mire, ¿quién es este Dios que le ha dicho que haga lo que parece imposible? Pues que hizo eso, le dio a Noé la oportunidad de decirles quién es Dios. ¿Ahora lo entendieron? No. ¿Lo creyeron? No. ¿Cómo lo sé? Por una sencilla razón, que Dios los exterminó a todos. Así que querrían saber quién es el Dios que te ha dicho que hagas eso. Le pregunto, ¿alguna vez le ha contado a alguien lo que le dijo Dios y le han preguntado, ¿qué clase de Dios es Él? Dios no me habla así. ¿Quién es ese Dios que te dijo eso? Dios no me habla así. De vez en cuando he contado algo que Dios me dijo que hiciera y alguien me contestó así. Dios nunca me dice cosas así. ¿Será que no le pregunta? Mire, Dios no nos trata igual a todos. Depende de su voluntad para nuestra vida. Lo que deseo que vea es que nuestra responsabilidad ante Dios no es contestar todas las preguntas, sino escucharlo y confiar en Él. Porque si no confiamos en Dios, nada más funcionará en nuestra vida. Piénselo. Si no tiene 4 neumáticos en un auto, no irá a ninguna parte. Si no tiene fe en Dios, no irá a ningún lado en la vida. Entonces dirían, este Dios a quien adoran, ¿cómo funcionará esto? No parece un hombre rico. Pues ¿cómo lo costeó? No tengo idea de cómo proveyó Dios, pero de algo estoy seguro. Si Dios nos dice que hagamos algo, Dios asume la responsabilidad de proveer lo que sea necesario para que hagamos su voluntad, sea lo que sea. Si siempre esperamos a tener todas las respuestas en la vida, Dios nunca podrá bendecirnos como quiere hacerlo. Noé escuchó a Dios, captó eso, sí. ¿Y qué más hizo?
escapamos. Escuchó a Dios y ¿qué más hizo? Confió en Él. Y es donde se estanca mucha gente. Esto es lo que creo que Dios me dijo, pero seguro que no dijo eso. Y es probable que eso mismo haya pensado Noé al principio cuando Dios le dijo que hiciera esto. Porque pensemos en lo que Dios le dijo que hiciera. Luego le dice, esto es lo que haré. Luego le dice, hazte una arca de madera de gofer. Luego le describe todo, precisa que será de 127 metros de largo, 23 de ancho, 3 pisos. O sea, ¿cómo? Pero no escuchó a Dios y tras escucharlo, confió en Él. Vea lo que pasa. La razón por la cual tuvo valentía fue porque Dios le había hablado. Y él confiaba en que el Dios a quien adoraba cumpliría su promesa. ¿Y qué ocurrió? Dios dijo, estos son los planos. Contestaré las preguntas. Mire, Dios está igual de dispuesto a darnos una respuesta así de clara a nuestras peticiones cuando le ofrecemos esas peticiones con toda sinceridad al clamar a Él hará como lo hizo con Noé. Solo que no estamos construyendo arcas, estamos haciendo otra cosa. Puede ser comprar algo, o mudarnos, o hacer algo, lo que sea. Tenemos derecho a preguntarle a Dios, ¿ahora qué hago? ¿Cuántas veces cree que no habrá dicho, Dios mío? Vaya, ¿quieres decir 127 metros de largo? Mucha atención. En ningún lugar de la Biblia dice que nunca debamos hacer preguntas. Pero dudar de la palabra de Dios no es lo mismo. Mire, la Biblia dice que Noé halló gracia a los ojos de Jehová. ¿Por qué halló gracia? Porque escuchó a Dios y porque confió en Él. Así pues le pregunto, ¿escucha usted a Dios? ¿Confía en Él? Si eso es cierto en su vida, Dios le mostrará su favor en cada faceta de su vida, si en todos los aspectos escucha usted a Dios y confía en Él. Esas son las 2/3 partes. Estamos en el proceso de confiar en Dios y que hará Dios, bendecirá lo que sea que hagamos. Y no es un ejemplo perfecto, mucha atención, de la vida diaria. Es nuestro diario vivir. ¿Qué hacemos? Escuchar a Dios, confiar en Él, y si somos sabios, lo obedecemos. ABC, 1, 2, 3. Pensemos en esto. ¿Qué hay que agregar a esta fórmula para vivir? Creo que la Biblia es muy clara. Me cuesta describirlo. En una historia, hace miles de años, mediante un hombre, Dios nos dio el fundamento para vivir cada día de nuestra vida. Escucharlo, confiar en Él, obedecerlo. ¿Hay algo mejor que eso? No. Si sabe contar 1, 2, 3, o sabe el ABC, tiene la solución de Dios para vivir en un mundo vil, cruel, pecaminoso, corrupto e injusto. Y queremos hacerlo complicado ahora. Escucharon de este único Dios verdadero y estoy seguro de que Noé trató de decirle quién era. Me imagino lo que le habrían dicho. ¿Dios? ¿Quién es ese Dios? ¿Por qué eres tú el único que lo has escuchado? ¿Por qué más nadie lo ha escuchado? Porque Dios dijo que eran viles como el diablo. Y no le prestaban atención a Dios. El mundo era tan corrupto que Dios dijo, borraré todo lo que he creado y comenzaré de nuevo. Ahora eso es tan sencillo que un niño de 5 años puede entenderlo. Preste atención. Podemos aplicar esa fórmula a cada aspecto de nuestra vida. ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos? A escucharnos, confiar en nosotros y obedecernos. Asimismo, al pensar en cómo Noé expresó su valentía y su confianza en Dios, para él fue muy sencillo. Y pensemos en esto. No existía la Biblia. Noé fue uno de los primeros hombres mencionados aquí. No existía nada, solo tenía la voz de Dios que le hablaba a su mente, a su corazón, a su espíritu, porque
trataba de llevar una vida justa, santa y consagrada. Quizás sabía muy poco de Dios, pero Dios le había dado suficiente claridad que sabía obedecer la voz que estaba dentro de él. Y Dios lo enseñó a hacer lo imposible. Miles de años después, encontramos a un hombre la clave para vivir la vida. ¿Sabe? Podría detenerme allí a alabar a Dios el resto del día. Escuchar a Dios, confiar en Él y obedecerlo. Al pensar en eso, pienso que al confiar en Dios a veces estaremos en situaciones así. Mucha atención, nadie más entendió a Noé. Nadie lo entendía. Piensen cuán sencillo y profundo es esto. Que Dios le dijera a un hombre, al único hombre en la tierra y a su familia, a quienes Dios salvaría de la destrucción total de la sociedad, a un hombre: esta es la razón por la cual te concederé mi favor con la vida. ¿Me escuchas? Confías en mí y ahora estás dispuesto a obedecerme. Uno de los hombres más importantes de la Biblia nos enseña en el principio de la Biblia cómo vivir el resto de la vida. La manera de tener una vida consagrada, la vida cristiana, es escuchar a Dios, y lo escuchamos principalmente al leer su palabra. Creemos en lo que dice y luego obedecemos lo que dice. Pensemos en lo maravilloso que es Dios. Con todo conocimiento de todo, tiene todo poder en toda circunstancia de la vida. Nada lo supera. ¿Y qué hace? Lo resume todo a 3 cosas que quiero que hagamos. Quiero que me escuches, que confíen en mí y quiero que me obedezcan. ¿Sabe qué? Piensa en esto. Pienso en cuántos millones de volúmenes se han escrito acerca de la Biblia, de tantos aspectos de la palabra de Dios, y lo decimos en una oración. Todo está aquí en la Biblia. Es una explicación o una ilustración del fracaso o de la disposición a escuchar a Dios, confiar en Él y obedecerlo. Y cantamos el himno: obedecer y confiar en Jehová es la senda marcada para andar en la luz. Pero olvidaron algo. Escuchar, obedecer y confiar en Jehová es la senda marcada para escuchar, confiar y obedecer. ¿Cómo podría olvidar este mensaje? No tiene nada que ver conmigo, sino con la sencilla verdad de la palabra de Dios. La próxima vez que lea la historia de Noé, recordará esto. Escuchar a Dios, confiar en Dios y obedecerlo. Entonces alguien dirá: ¿qué sucedió? Lo que sucedió fue que el mundo entero fue destruido y Noé y todos esos animales salieron vivos. ¿Fue Noé perfecto? No. Pero escuchó a Dios, creyó en lo que Dios le dijo y le obedeció. Tal vez usted aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador. ¿No sabe de qué se trata esto? Se trata de esto: que Dios le ama. Él tiene un plan para usted. Si escucha a Dios y sigue su liderazgo y su guía, o sea, si le confía a Dios su vida, su futuro, y lo obedece, hallar la vida a plenitud. Si no lo hace, está de su cuenta. Dios no lo forzará, le da la opción de decidir. Es una opción maravillosa, fabulosa. Usted debe tomar la decisión. Ahora piénselo. Solo 3 cosas. Escuchará a Dios, confiará en Él y lo obedecerá. Si quiere la vida a plenitud, no importa quién sea usted, aquí está la solución. Amén. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias por este estudio sencillo y tan profundo.
Te pido que el Espíritu Santo le hable a alguien aquí que aún no es salvo porque no ha escuchado. Te pido que hoy haya escuchado y esté dispuesto a confiar en tu perdón, no importa qué haya hecho. Que esté dispuesto a obedecerte hoy, aceptando a Cristo como su Salvador y Señor.